¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? La masiva ola de contenido de la G5 está a tan solo un par de días de llegar y es tiempo de hacernos una de las preguntas más importantes y discutidas de esta generación, y es ¿qué personajes de la G4 van a aparecer en esta G5? Y es que desde que se dijo que ambas generaciones van a compartir universos, esta duda se ha sembrado, sobre todo sabiendo que hay personajes inmortales en esta franquicia y que aún hay historias que no se han resuelto del todo o no se exploraron lo suficiente. Es por eso que en esta ocasión vamos a dar un conteo de los personajes que posiblemente aparezcan en la quinta generación, iniciando por aquellos que ya están prácticamente confirmados o al menos tienen fuentes suficientemente sólidas como para respaldar su aparición, para terminar con aquellos cuya aparición solo podemos respaldar con teorías o especulaciones. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos esta lista con el que técnicamente es el único genuinamente confirmado para regresar, y se trata de nuestro querido Discord. De su regreso ya hablamos en un reciente video, pero en resumidas cuentas, resulta que lo veremos en la nueva saga de cómics de la G5 publicada por el siempre confiable IDW, donde se nos contará la historia de cómo los Mindfind irán a la ahora abandonada y desolada Cantelot, donde descubrirán a una figura misteriosa que tal parece no quiere que la magia regrese y encontrará la manera de desaparecerla nuevamente. Y esta figura misteriosa tal parece que se tratará de Discord, que según la sinopsis del tercer número de esta saga, logrará escapar y los Mindfind tendrán que buscar la forma de volver a encontrarlo, lo que nos da a entender que Discord no está dispuesto a que la magia que Sonny restauró prevalezca, y no solo eso, sino que él pudo haber estado involucrado en que esta desapareciera en primer lugar, como si Discord no fuera responsable de suficientes cosas. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Así que sí, banda, estos cómics no solo prometen traer de vuelta a nuestro querido Discord, sino que también a responder varias dudas que esta generación nos ha dejado, desde por qué la magia desapareció hasta qué pasó con Equestria, y todo parece indicar que Discord tiene la respuesta. Ahora, en cuanto a apariciones de este en medios animados como la serie 3D o los cortos de Cuenta tu historia, realmente no tenemos confirmación alguna, pero solo será cuestión de tiempo para saber si la historia que estos van a contar realmente amerita la presencia de nuestro querido Draconicus y si el estilo de animación podrá hacerle justicia. Pero creo que el ya tenerlo de alguna u otra forma en la historia es un gran plus. En nuestro segundo caso tenemos a la mismísima Twilight Sparkle, quien por el simple hecho de ser la protagonista principal de la generación pasada, ya debería asegurarle por lo menos un cameo en esta generación, pero ahí no acaba la cosa. Pues ya hace tiempo se filtró un set de muñecas titulado Sparking Generation, el cual incluye a Sonny en su forma licornio como a Twilight, esta con un rediseño que encaja con el estilo 3D de la G5, y si bien no es el único set de juguetes donde combinan personajes de ambas generaciones, este se jacta de que no fue lanzado con la película, y que de hecho aún no se lanza, y además, como mencioné, posee un estilo proveniente de la animación de la G5, por lo que no es difícil imaginar que la veamos en algún punto de la serie. Después de todo, como ya muchos han reiterado, ella es una licornio y por lo tanto es inmortal, así que es bastante creíble que aún se encuentre por ahí escondida, muy probablemente como una ermitaña lamentándose por su fracaso de haber gobernado Equestria, así que sin duda será interesante saber cómo estas situaciones le han afectado emocionalmente. Para nuestro tercer puesto tenemos a nada más que al Rey Sombra, un personaje que sorprendió a más de uno al saber sobre su posible aparición en esta generación. Todo se originó debido a una filtración de un peluche de Sonny, el cual hace mención de esta enfrentándose al mismísimo Sombra y a sus secuaces, aunque no especifica cómo o cuándo, pero ya con eso ha sido suficiente para levantar sospechas de que veremos a Sombra ya sea en el especial Deja tu marca o en la serie del mismo nombre. Esto se ha respaldado debido a que en el avance de este especial se ve un inmenso cráter acompañado de una tormenta, la cual puede tener que ver con el siniestro personaje, el cual bien podría ser vencido nuevamente por un ataque arcoiris como el que se ve en dicho avance. Aunque definitivamente llama la atención de que la descripción haga mención de secuaces, lo que parece dar a entender que este no regresará solo y puede estar acompañado de algunas criaturas desconocidas o conocidas, como bien podrían ser los Umdrums o en dado caso vuelva a recurrir a la vieja confiable de poseer gente. Pero sea cual sea el caso, las probabilidades de ver al Rey Sombra son plausibles y sin duda, en caso de ser verdades, mantendrá el interés del espectador y elevará el hype por la G5 que hasta ahora no ha tenido un antagonista tan prominente como los de su antecesor.
Ahora seguimos con otro villano de la realeza, esta vez tratándose de la reina Chrysalis, siendo quizás la antagonista más perversa y recurrente de esta franquicia, que, a diferencia de lo que muchos piensan, su historia realmente quedó inconclusa, dado que ella, por algún extraño motivo, quedó libre de su prisión de piedra tras los eventos de la 10ª temporada, y dado que los pocos eventos posteriores a estos no han dado ningún indicio de su paradero, no es difícil pensar que aún se encuentre libre en los tiempos de la G5, y que incluso sea en parte responsable de que ésta se desarrolle de esta forma. Aunque al igual que Discord, lo más seguro es que esta aparezca solo en la saga de cómics, ya que lo veo un poco más difícil vincularla a la historia principal. Eso sin mencionar que el diseño minimalista de cuentas de historia o el diseño 3D no le sientan bien, así que quizás sea mejor no esperar mucho por parte de ella. Pero definitivamente tiene mucho potencial para ser explotado, especialmente en los cómics donde sabemos que no hay tantas limitantes a la hora de mostrar algo explícito. O sea, ¿sí saben que ahí fue donde vimos a Chrysalis comerse un gato? Y es a partir de aquí donde no hay una base sólida para la aparición de estos personajes, pero aún hay fuertes especulaciones para contar con ello, siendo uno de estos uno de los personajes más esperados para salir en esta generación, es decir Spike, el dragón favorito del público y Don Juan de todas las criaturas. La razón principal por la que este deseo es impulsado es porque Spike es el personaje que más generaciones ha trascendido, estando presente desde la primera generación, y dado que esta comparte universo con la pasada, es lógico pensar por qué este personaje no fue reintroducido y en su lugar tendremos a un nuevo dragón conocido como Sparky. Pero es esto mismo lo que hace la aparición de Spike más plausible, pues el hecho de que otro dragón esté presente y este sea presentado como un huevo, en un punto donde no sepamos nada de las otras criaturas, incluyendo a los dragones, nos podría dar una pista sobre su paradero y por ende el de Spike. No estoy insinuando cosas forzadas como que Sparky sea descendiente de Spike o algo por el estilo, pero sin duda su presencia abre bastante la posibilidad de que lo veamos en algún punto de la serie y podremos saber más sobre cómo Equestria se dividió y qué fue de todos los demás países que se aliaron con él. Y de la mano con la posibilidad de ver a Spike nuevamente tenemos la posibilidad de ver a Ember, la señora de los dragones, que parte de la misma idea de que Sparky nos podría dar un indicio de su actual ubicación. Aunque con Ember hay un detalle bastante curioso, y es que por si no lo saben, tanto su cetro como parte de su armadura se encuentran entre la colección de Argyle, y por ende actualmente debería tenerlo Sonny, lo que nos puede decir que lo que sea que haya dividido Equestria no dejó bien parado al reino de los dragones y posiblemente a ningún otro. Aunque también se destaca que el cetro actualmente no cuente con la gema característica que es el que le da poder al Dragon Lord, por lo que bien aún podría estar a salvo con Ember o algún otro dragón o en su defecto haya sido destruida. Así que es posible que la volvamos a ver en esta generación, pero es más probable que esté muerta dado que es lo que las circunstancias sugieren, pero hasta que eso se confirme no hay que perder la fe. Seguimos con otro de los personajes que más se espera ver de nueva cuenta y se trata nada más que de la princesa Floriger, alguien que en la G4 apenas si pudimos conocer por ser prácticamente una bebé, de la cual no llegamos a ver todo su potencial que desde el principio se vio prometedor. Pero ahora que esta generación está ubicada varios años después, existe la posibilidad de ver a una Floriger adulta y quizás no tan poderosa, pero sí sabia y llena de secretos. Y la idea de su aparición se genera debido a que hasta ahora no sabemos qué fue del Imperio de Cristal, el cual fue dejado a cargo de Floriger como lo vimos en el último problema. Y es esta misma incertidumbre lo que nos abre la posibilidad de que aún se pueda encontrar por ahí, y si a eso le sumamos el misterio del bosque de Briarwood sobre los cristales extraños que lo conforman, nos podemos hacer la idea de que ese reino y por lo tanto Floriger aún está en alguna parte, o por lo menos sus restos. Pero de ser este el caso, cosa que no es muy probable, lo más seguro es que tengamos que esperar un buen tiempo antes que la franquicia quiera explorar ese camino. Pasamos a uno de los casos más complicados de ver, pero no por eso imposible, y se trata de nada más que de Sunset Shimmer, nuestra querida Tocino que tiene una ventana muy pequeña de volver a aparecer, aunque quizás no como nos gustaría. Y es que por si no lo saben, entre los objetos de Argyle también se encontraba el mismísimo espejo al mundo humano donde creemos que aún se encuentra Sunset. Esto nos quiere decir que Sony tiene una ligera posibilidad de ir al mundo humano, el cual no tiene las reglas del tiempo bien definidas, por lo que bien podríamos ver a una Sunset ya anciana o en el peor de los casos a algún descendiente suyo.
Pero sea cual sea el caso, la idea de que Sunny vaya al mundo humano y saber qué fue de él suena bastante atractiva como para poder ignorarla. Por lo que esperemos que los escritores de verdad se avienten a hacer una nueva generación de Equestria Girls. Y seguimos con otro puesto que honestamente no le veo muchas posibilidades, pero no hay que descartarlo, siendo estos T-Rex y Cozy Glow, que a diferencia de Chrysalix su destino sí parece más claro, ya que estos no fueron liberados por lo que sea que la haya liberado a ella. Por lo que podemos pensar que aún se pueden encontrar convertidos en piedra y por lo tanto congelados en el tiempo hasta que alguien los libere, cosa que al menos Cozy sí necesita para estar presente en esta generación. Por lo que tarde o temprano nuestros queridos Mindfind podrían liberar a estos dos y tener que enfrentarse a todos los riesgos que representan, especialmente con Cozy, que al ser una Pegaso podría poner en fragilidad la restaurada paz que hay entre las tres razas. Pero fuera de esas implicaciones que bien podrían ser interesantes, realmente lo veo improbable y hasta innecesario que estos dos vuelvan a aparecer, ya que no creo que aporten algo particularmente a la historia aparte de lo mencionado. Y finalmente, entre las opciones más improbables pero interesantes tenemos a los Caballeros de la Armonía, aquel grupo secta que le advirtió a Twilight sobre los acontecimientos de esta generación y cuyo destino es desconocido, pero se da a entender que salieron librados de aquella ocasión. Y al igual que Discord o en dado caso Chrysalix, lo más seguro es que veamos a los caballeros únicamente en los cómics, y de hecho es probable que no sean los mismos que llegamos a ver en la temporada 10, ya que ahí se da a entender que estos no son realmente seres inmortales, sino miembros que van pasando su puesto de generación en generación. Y quién sabe, quizás con ellos obtengamos más respuestas de cómo fue que Equestria terminó como está ahora, y puede que hasta ellos hayan tenido algo que ver. Pero reitero, más que ser una posibilidad es tan solo una especulación, pero una muy interesante. Y si ahora quieres conocer todas las curiosidades del séptimo y octavo episodio de la serie de Cuenta tu Historia, o todas las formas de convertirse en alicornio, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que, bueno, ustedes ya saben, por lo que nos veremos muy pronto.